Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este canal de Excitatriz Mental, en donde les presentaré un resumen del primer tema del libro de máquinas eléctricas. Este primer tema titula Introducción a los principios de las máquinas eléctricas. Este capítulo tiene los siguientes apartados: las máquinas eléctricas, los transformadores y la vida diaria, notas referentes a las unidades de notación, movimiento rotatorio, ley de Newton y relaciones de potencia, el campo magnético y demás. Tocaremos punto por punto un pequeño resumen de cada apartado en lo que viene siendo el video. 1. Las máquinas eléctricas, los transformadores y la vida diaria. En la vida diaria usamos la electricidad. La electricidad ya es casi esencial en nuestra vida diaria, en todo lo que hacemos, en el trabajo, en el aspecto de entretenimiento. Tocamos el tema de generador, motor, transformador. Estas son máquinas eléctricas. La función del generador es cambiar de energía mecánica mediante la rotación y la acción de un campo magnético a energía eléctrica. ¿Qué es lo que hace el motor? Cambiamos de energía eléctrica a energía mecánica. Y el transformador varía de un nivel de voltaje o un parámetro eléctrico, que sería en este caso el voltaje 1, a otro valor de voltaje 2. Similar con la frecuencia, de un valor determinado, frecuencia 1, a otro valor, frecuencia 2. Y así podría seguir con la corriente o algún otro parámetro que queramos cambiar con un transformador mediante la acción de un campo magnético. ¿Por qué son comunes los motores y los generadores? Y aquí hemos hablado de la vida diaria, que es esencial la electricidad. El fenómeno de la electricidad se debe manipular con herramientas, en este caso el motor y el generador. Es por ello que son comunes, porque son herramientas para manipular la electricidad. Y la electricidad es una energía limpia, es una energía eficiente, y gracias al motor generador y también al transformador es fácil de controlar y transmitir a grandes distancias. Esto de transmitir a grandes distancias es gracias al transformador. Hacemos una comparación entre un motor eléctrico y un motor a combustión. El motor eléctrico, el beneficio es que reduce los contaminantes, no hay contaminante. Mientras que el motor a combustión eleva más alto el nivel de residuos de contaminante. Esta diferencia hace que escojamos entre un motor tanto eléctrico o a un motor a combustión. En este caso, debido a que ya es famoso el tema de calentamiento global y la contaminación del medio ambiente, la mayoría optaremos por un motor eléctrico. Otro punto a tocar son los transformadores, que reducen las pérdidas en las líneas de transmisión. Esta afirmación se va a verificar con un ejercicio más adelante en el que se usa transformadores. Siguiente. 2. Notas referente a las unidades y notación. En el siglo XIX comienza la estandarización internacional de las unidades eléctricas. Estandarización se refiere a un modelo de las unidades eléctricas que se van a utilizar. En 1954 se adoptó el sistema internacional basado en el sistema métrico. Estados Unidos es casi el único que maneja el sistema inglés. E incluso la EEE, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, tiene como norma usar el sistema métrico. En el avance de este video definiremos a una letra sombreada o con negritas como fasor o vector, y a una letra sin negritas y sin sombrear como un escalar, a una letra curviada o ya un poco más dibujada lo definiremos como que es una letra especial para cantidades magnéticas. Siguiente. 3. Movimiento rotatorio, ley de Newton y relaciones de potencia. Se requiere de un espacio tridimensional para poder describir el movimiento rotatorio de un motor o de un generador. Tenemos aquí el movimiento de los devanados. Tenemos tres tipos de devanados: el de rojo, el de azul y el de verde, girando alrededor de un eje que se encuentra en el medio, y visto desde otra perspectiva tenemos el círculo. Los devanados se mueven circularmente alrededor de un eje. Repasaremos algunos conceptos de posición angular, velocidad, aceleración y demás conceptos que tengan que ver con el movimiento circular uniforme o variado. Y para poder visualizarlo tenemos las coordenadas X y Y. Posición angular, ángulo en el que se sitúa el punto P. En este caso vamos a tomar como referencia este punto P, que aquí está en la gráfica, visto desde la perspectiva frontal y ubicado en el eje de coordenadas. Para describir este punto en el movimiento circular, nosotros vamos a tomar el ángulo
contado aquí desde el ángulo 0, que va a ser nuestro ángulo de referencia, hasta un ángulo tita. Podría ser 30, 45, cualquier valor. Velocidad angular no es más que la razón de cambio de la posición angular con respecto del tiempo. Se refiere a cuántos grados cambia por unidad de tiempo, cuántos grados se mueve el punto P por unidad de tiempo. Ahora, existen diferentes símbolos para representar la velocidad angular: el símbolo W, el símbolo F y el símbolo N, en el que el símbolo W utiliza las unidades de radianes por segundo, el símbolo F utiliza las unidades revoluciones por segundo y el símbolo N utiliza las unidades revoluciones por minuto. Esto es aplicable para diferentes tipos de velocidades. Las relaciones de estas velocidades con diferentes unidades son las siguientes: el símbolo de radianes W, el símbolo de W radianes por segundo es igual a 2pi revoluciones por segundo, y el símbolo de N, que es revoluciones por minuto, es igual a 60 por revoluciones por segundo. Aceleración angular. La aceleración angular es la razón del cambio de W, de la velocidad angular, con respecto del tiempo. Un ejemplo: si aquí la velocidad se mantiene, la misma velocidad se mantiene, la aceleración será igual a 0, porque no ha habido cambio de velocidad. Si aquí, desde este punto hasta este punto, la velocidad era 50 revoluciones por segundo, y de aquí a aquí cambia a 100 revoluciones por segundo, y desde este punto de 180 a 270 grados cambia la velocidad a 200 revoluciones por segundo, existe una aceleración, un cambio de velocidad, y cuando hay un cambio hay una aceleración. Mientras si mantenía un solo valor de velocidad, la aceleración era igual a 0, porque no había cambio de velocidad angular. Ahora definiremos el par tau, que será igual a tau igual a F por X, donde F será igual a la fuerza, y en la gráfica se representa la fuerza F1 o F2. X será la distancia más corta entre la línea de acción de la fuerza y el eje de rotación. X será la distancia más corta entre la línea de acción de la fuerza y el eje de rotación, que se encuentra aquí en el origen del eje de coordenadas. Ahora hablaremos de la segunda ley de rotación de Newton, que describe la relación entre el par aplicado a un objeto y su aceleración angular, donde tau es igual a J por alfa. J será igual a momento de inercia y alfa será igual a aceleración angular. Entonces hay una relación entre el par neto aplicado a un objeto y la aceleración angular, que sería el momento de inercia. Trabajo. El trabajo es la aplicación de un par aplicado a lo largo de un ángulo. La multiplicación de F1 por X por el ángulo. El símbolo de trabajo es igual a tau por posición angular o ángulo. Potencia. La potencia es la tasa de trabajo realizado, es decir, cuánto trabajo se va a realizar por unidad de tiempo, y se define con la siguiente fórmula: P igual a diferencial de trabajo dividido entre diferencial de tiempo, o también se le puede nombrar de la siguiente manera: diferencial de trabajo por unidad de tiempo, y tiene las siguientes unidades: watts o newton por metro. Podemos definir la potencia con diferentes fenómenos, en este caso la fuerza por velocidad, en donde la fuerza tendrá que ser constante y colineal al movimiento, o la potencia será igual a tau por W, en donde tau tendrá que ser también constante. Estas fórmulas son útiles, son necesarias para el diseño de una máquina eléctrica, porque describe la potencia aplicada al eje de un motor o un generador. Tenemos aquí algunas otras relaciones que es aplicable a los ejercicios propuestos del texto. Caballo fuerza dividido entre 746 watts.
o un caballo de vapor dividido entre 736 watts. Es una relación para poder convertir una unidad a otra. Siguiente. 4. Campo magnético. El campo magnético es fundamental para convertir la energía de una forma a otra. Estamos hablando de la energía eléctrica y mecánica. Los principios básicos que describe cómo se utiliza los campos magnéticos, incluyendo cómo se crea un campo magnético, son 4. La primera, podemos observar aquí un conductor y en este conductor corre una corriente I de izquierda a derecha. Esta corriente produce a su alrededor un campo magnético y el campo magnético es más fuerte mientras más cerca esté al conductor. Observamos también que los campos magnéticos ya más dispersos del conductor son concéntricos al conductor y se puede sacar la dirección con la regla de la mano derecha. Aquí tenemos una manita que simula el pulgar, la corriente y cómo los dedos simulan la dirección del campo magnético. Por ello que nuestro punto 1 menciona un conductor que porta corriente produce un campo magnético. 2. Observamos aquí un campo magnético que varía con el tiempo, en un tiempo 1, en un tiempo 2 y en un tiempo 3, y esta variación produce un voltaje inducido en los extremos de la bobina que está expuesto al campo magnético. Por ello mencionamos el punto 2, que sería un campo magnético variable en el tiempo, como lo hemos visto del tiempo 1 al tiempo 3, induce un voltaje en una bobina de alambre si pasa a través de ella. Como observamos, el campo magnético pasa a través de la bobina. Este es el principio de funcionamiento de un transformador. Toquemos el punto 3. Observamos un norte y un sur. Las líneas de campo magnético de color verde creadas y definidas como campo magnético 1. Y nosotros vamos a añadir, vamos a insertar un conductor que porta corriente de izquierda a derecha con su propio campo magnético circular, campo magnético 2. El cruce de estos campos magnéticos 1 y 2 produce una fuerza inducida en el alambre. El conductor va a experimentar una fuerza hacia adentro. En la dirección y el sentido de esta fuerza vamos a aprenderlo más adelante. Por ello, un conductor que porta corriente en presencia de un campo magnético, este conductor está portando corriente en presencia de un campo magnético, experimenta una fuerza inducida. Este es el principio de funcionamiento de un motor. 4. Toquemos la gráfica 4. Las líneas de campo magnético están establecidas uniformemente. Tenemos un conductor. Este conductor en un tiempo 1 va a estar con la línea intensa, en un tiempo 2 con una línea segmentada y en un tiempo 3 con una línea más segmentada, más pequeña. Se refiere a los tiempos en tiempo 1, en tiempo 2 y en tiempo 3 y viceversa. En forma de vaivén se moverá el conductor. Este movimiento producirá un voltaje inducido en las puntas esquinas del conductor. Por ello leemos el punto 4. Un conductor eléctrico que se mueve en presencia de un campo magnético, el conductor eléctrico moviéndose en presencia del campo magnético, tendrá un voltaje inducido. Ahora veremos producción de un campo magnético. La ley de Ampère describe la producción de un campo magnético por medio de una corriente. Esta fórmula es la ley de Ampère y con esta gráfica podemos observar cómo una corriente que pasa por un conductor crea un campo magnético circular a su alrededor. En la fórmula nosotros tomamos como el vector intensidad de campo magnético como una constante. Podrá salir fuera de la integral y así integramos el diferencial de longitud, donde nos quedará H, que será magnitud de vector intensidad de campo magnético, Ln, longitud media del núcleo, que será igual a n número de espiras por I, corriente que pasa por unidad de espira, y eso será igual a corriente total o corriente neta. Aquí abajo encontramos las definiciones de cada símbolo H, N,
Ln. Ahora, la relación que existe entre el vector densidad de campo magnético y el vector intensidad de campo magnético es mediante la siguiente fórmula. El vector densidad de campo magnético es igual a la permeabilidad magnética del material por el vector intensidad de campo magnético. La permeabilidad magnética del material no viene dado con sus unidades, viene dado en unidades adimensionales, que lo denominaremos permeabilidad relativa del material. La permeabilidad relativa del material está relacionada con la permeabilidad magnética del material con la siguiente fórmula. Permeabilidad relativa es igual a la permeabilidad magnética del material dividido entre la permeabilidad en vacío. La permeabilidad en vacío es una constante, es por ello que tiene las siguientes unidades. La permeabilidad de vacío es igual a 4pi por 10 a la menos 7 Henry dividido partido en metros. H es el vector intensidad de campo magnético y la definición es el esfuerzo de la cociente por establecer un campo magnético. La permeabilidad magnética del material será la facilidad relativa para establecer un campo magnético en un material. ¿Cómo es esto? Para entenderlo, tengo la siguiente gráfica. Tenemos aquí, en esta gráfica, líneas de campo magnético, norte y sur, que no son muy grandes. Pueden observar que no son grandes, pero si nosotros ponemos un material con una permeabilidad magnética mucho más elevada, el resultado será el siguiente: un campo magnético mucho más grande, debido a que el material que hayamos puesto, en este caso podría ser un material ferromagnético, concentra mucho mejor las líneas de campo magnético, y esto hace que se pueda crear un campo magnético más concentrado. Densidad de flujo magnético no es más que la cantidad de líneas de flujo magnético por unidad de área. Podemos observar aquí en esta pequeña ilustración que entran apenas 3 líneas de flujo magnético. No es mucho, podemos decir que no tiene una alta densidad. Mientras en la gráfica de abajo observamos de que las líneas de flujo magnético son varias, a diferencia de la anterior, son muchas. Y podemos decir que esta gráfica tiene mucho mayor densidad de flujo magnético que la anterior, en el cual veremos que F curviada representa a la fuerza magnetomotriz, que tienen las unidades de espiras por amperios. R curviado, R mayúscula curviado, representa la reluctancia, en el cual las unidades son amperios por espiras dividido entre webers. Y phi es igual al flujo magnético, las unidades son webers. Tenemos aquí a la permeancia, que sus unidades serán webers dividido entre amperios multiplicado por espiras. Notamos que estas unidades son el inverso a las unidades de la reluctancia, y la fórmula también será inversamente proporcional a la reluctancia. El cálculo del flujo magnético tiene un error del más o menos 5%. Este error del 5% se debe a 4 factores. Uno es el flujo disperso que existe en un circuito magnético. Podemos observar que el circuito magnético es similar a un circuito eléctrico, en el cual una corriente energiza la bobina y crea una fuerza magnetomotriz. El flujo disperso se refiere a estas líneas de flujo magnético que salen del material ferromagnético, que no están en el material ferromagnético, se escapan por el aire y retornan por el polo opuesto. Pasaremos al cuarto punto, que es el efecto marginal. Por ello la sección transversal efectiva será mayor. ¿A qué se refiere con esto? Podemos observar aquí este pequeño trazo y suponemos de que está abierto. A eso se le dice entre hierro. Las líneas de flujo van a pasar en el material de forma uniforme. Pero ¿qué es lo que pasa cuando llega a esta parte de entrehierro? Las líneas de flujo no van a ser uniformes, serán uniformes al centro, casi al medio de la sección transversal, pero
a los laterales, a los costados, tenderán a curviarse hacia afuera y el flujo magnético continuará con el recorrido. El efecto marginal se refiere a que las líneas de campo magnético ocupará una sección transversal mucho mayor que la que debería ocupar en esta parte del material ferromagnético. Esta sección transversal será mucho mayor. 2. Su posición no adecuada de longitud media y sección transversal. ¿A qué se refiere con esto? ¿Qué es la longitud media? No es más esta línea alrededor, le designamos como longitud media para los cálculos de flujo magnético, en el cual tenemos aquí un núcleo con un material ferromagnético cerrado, alimentado por una corriente y un número de espiras que crean una fuerza magnetomotriz. La longitud media viene siendo el perímetro medio del material ferromagnético, en donde le podemos calcular desde este punto hasta este punto va a 30 centímetros, desde este punto hasta este punto son 10 centímetros y la mitad será 5 centímetros. Añadimos los 5 centímetros, desde este punto hasta este punto son 7.5 centímetros, debido a que desde esta línea hasta esta línea son 15 centímetros, entonces la mitad será 7.5. Desde este punto hasta este punto, como observamos las medidas, son 30 centímetros y así debemos de ir con la longitud media. Observemos aquí que existe una curvatura. ¿Cómo vamos a tomar esta? Simplemente el cálculo será similar al que hicimos aquí. Tendrá un cálculo aproximado. 3. La permeabilidad varía con el flujo que existe antes del material. Quiere decir que la permeabilidad varía con el flujo que ya existía anteriormente, si el material ya estaba magnetizado o no estaba magnetizado. Si ya estaba magnetizado, como es el caso de un imán, tiene un cierto flujo magnético, pero en el caso de que no esté magnetizado como cualquier otro material, se le puede magnetizar aún más. Ahora, para eliminar parcialmente el error de más o menos 5%, se utiliza una longitud media y una sección transversal corregida. Observamos anteriormente que la longitud media tiene un pequeño error en cuanto a las curvaturas y que las secciones transversales también tienen algunas secciones irregulares. Podría ser tanto esta sección transversal de color verde claro, podría ser no uniforme en toda la trayectoria, o también podría ser de que exista entrehierros en la trayectoria en el material. Por ello, para poder eliminar de forma parcial, no total, el error del más o menos 5%, debemos de hacer algunas correcciones. El circuito magnético se parece mucho al circuito eléctrico, viendo algunas analogías, como que en esta primera parte no es un voltaje, es una fuerza magnetomotriz. Vamos a ver las fórmulas para poder hacer una comparación. Vemos que aquí tenemos una fuerza electromotriz o voltaje, y en el siguiente tenemos una fuerza magnetomotriz, que será igual a la corriente, al movimiento de electrones, y la fuerza magnetomotriz será igual al flujo magnético. El flujo magnético se asimila con la corriente por la reluctancia. La reluctancia no es más que la oposición al movimiento del flujo magnético, y la resistencia no es más que la oposición al movimiento de la corriente. Observamos en ambas fórmulas. Ahora, la fuerza magnetomotriz también se puede encontrar o se puede definir como el número de vueltas por la corriente, o también podríamos definirle como la intensidad de campo magnético por longitud media. La resistencia en un circuito eléctrico se calcula despejando de la fórmula de voltaje, que sería igual a resistencia igual a voltios dividido entre corriente, mientras que la reluctancia se calcula con longitud media dividido entre permeabilidad del material por la área de la sección transversal de color verde que se encuentra en el dibujo. Las reluctancias en serie y en paralelo podemos reducir a una reluctancia equivalente similar a la resistencia de un circuito eléctrico, con las mismas leyes, es decir, las resistencias en serie se suman
En un circuito magnético, las reluctancias en serie se suman. En un circuito eléctrico, las resistencias en paralelo es igual a la inversa de la sumatoria de las inversas de las resistencias. Y en un circuito magnético funciona de igual forma. Comportamiento magnético de los materiales ferromagnéticos. Observamos en la fórmula que la densidad de campo magnético es igual a permeabilidad del material por intensidad de campo magnético. La permeabilidad es una constante en el espacio libre, pero en un material ferromagnético no lo es. Para ilustrar el comportamiento de la permeabilidad magnética de un material ferromagnético se aplica corriente directa desde 0 hasta un valor máximo y se obtiene la siguiente gráfica. En el eje de las abscisas tendremos a intensidad de campo magnético con las unidades de amperio vuelta dividido entre metro, y en el eje de las ordenadas tenemos a la densidad de flujo magnético medida en las unidades de Tesla. La gráfica que mencionamos a continuación es la permeabilidad del material. Observamos que la permeabilidad del material tiene tres zonas: la zona 1, la zona 2 y la zona 3. Está dividido en tres zonas: la región no saturada, la rodilla y la región saturada. Relacionamos la gráfica con la ecuación inicial, en donde tenemos como las ordenadas a la densidad de flujo magnético. La densidad de flujo magnético es igual a una constante, la permeabilidad del material, por X. Nuestro X será en este caso intensidad de campo magnético. En la región no saturada la relación es casi lineal. En la región de la rodilla es un intervalo entre la región saturada y la región no saturada, y en la región saturada es donde el material ferromagnético ya no puede magnetizar. Los dominios magnéticos están al tope. Podemos obtener la gráfica relacionando el flujo magnético y la fuerza magnetomotriz. ¿Cómo? De la misma ecuación, densidad de flujo magnético, tenemos que es igual a flujo magnético por unidad de área. Permeabilidad del material se mantiene. Intensidad de campo magnético será igual a número de espiras por cociente dividido entre la longitud media del material ferromagnético. Despejamos flujo magnético y número de espiras por cociente será igual a fuerza magnetomotriz, en donde quedará la permeabilidad, el área y la longitud media del material. De esta forma nosotros podemos tomarlo esto como una constante, ya que el área no se cambia y la longitud tampoco. La longitud media del material ya no se puede cambiar una vez que ya está establecida el núcleo. La permeabilidad del material ya está establecida, es una propiedad del material. Graficamos similar a como hemos graficado la primera ecuación y tenemos la misma gráfica, obtenemos la misma gráfica. En el eje de las ordenadas está el flujo magnético con las unidades de Weber. En el eje de las abscisas está la fuerza magnetomotriz, y como constante, como permeabilidad, tendremos entonces estas unidades. Pero no van, si nosotros hacemos un análisis dimensional, tendremos aquí Hensio por unidad de metro. Esto es la permeabilidad del material por metro cuadrado, que sería el área, dividido entre metro, la longitud media. Lo simplificamos y tendremos henrios, que es las unidades de inductancia. Unos puntos a tocar sobre esta gráfica es que al utilizar materiales ferromagnéticos en máquinas eléctricas, el núcleo opera en la región no saturada. Es decir, que las máquinas eléctricas, su núcleo, su material ferromagnético, debe operar en esta región. Para el diseño de generadores y motores se usa el punto P. El punto P se encuentra en este lugar, y en sus núcleos el flujo magnético no está linealmente relacionado
con la fuerza magnetomotriz. Podemos observar, si es una ecuación lineal, esta es nuestra Y, nuestra C y nuestra X. Es una relación lineal, es una ecuación de una recta. Similar, de igual forma ocurre con esta ecuación, pero en la práctica no ocurre de esa forma. Quiere decir que la gráfica que viene desde el punto inicial, desde el punto de origen de los ejes coordenados hasta el punto P, no es lineal. Tiene una aproximación de linealidad, pero no lo es. Pérdidas de energía en un núcleo ferromagnético. Ahora, al material ferromagnético, en lugar de aplicar corriente directa, aplicaremos corriente alterna. Y el circuito será el siguiente: de A a B, de B a C, de C a D, de D a E y de E a B nuevamente. Y se repite el ciclo externo, según vaya aumentando y disminuyendo la corriente alterna. ¿Y qué es lo que sucede en esta curva de histéresis? De A a B, cuando la corriente alterna sube desde un punto inicial, desde punto cero, hasta un punto máximo. Y cuando el material ferromagnético aún está en estado neutral, sus dominios están al azar y es magnetizado hasta un punto B. Del punto B pasa al punto C. Es cuando ya la corriente va desde el punto máximo, desde su valor máximo hasta un valor de 0. El material ferromagnético quedará magnetizado con un flujo residual. Esto lo vemos aquí. Primeramente, en el punto A se encuentra con los dominios al azar. Desde el punto A hasta el punto B se magnetiza. Como podemos ver aquí en la siguiente gráfica, están magnetizados. Y cuando dejamos de alimentarlo con una fuerza magnetomotriz, con un flujo externo, con un campo magnético externo, queda de esta forma, magnetizado, pero no intensamente como la anterior, sino tiene un flujo residual. Y para que este flujo residual pase nuevamente a tener un flujo al azar, es necesario aplicarle otro tipo de energía. Aquí el material ya está magnetizado, pasa del punto C al punto F con una energía extra. Esa energía que vamos a ceder es como una pérdida. Luego pasa al punto D para poder nuevamente magnetizarse, similar al punto B, al punto D, pero en dirección contraria. Es decir, que esta vez los polos van a cambiar. Antes era norte arriba y sur abajo. En este punto D va a ser el sur arriba y el norte abajo. La histéresis es cuando el flujo depende de la historia previa del flujo, que fue alterada o no por algún otro fenómeno. Como lo explicaba, la histéresis depende del flujo que ha sido aplicado anteriormente. En este caso había un flujo y hemos necesitado de energía extra para que los dominios queden al azar, de que no haya flujo residual. ¿Por qué ocurre la curva de histéresis? Ocurre porque los dominios magnéticos, pequeños dominios magnéticos que le hemos llamado así, se han magnetizado por la acción de un campo magnético externo. Este tipo de dominio podríamos decirle nulo, que no existe aquí flujo magnético. Aquí un flujo magnético medio magnetizado, y un magnético pura, que todos los dominios están apuntando en una misma dirección. Este magnético puro ocurre con una retroalimentación. ¿Cómo funciona esto? Tenemos aquí un flujo magnético externo, en el cual tiene dos líneas. Incita a los demás dominios a alinearse en una sola dirección, en el cual crearán un flujo magnético más intenso con tres líneas. Esas tres líneas incitarán aún más a todos los dominios, a alinearse en una misma dirección, y así hasta que los dominios del material ferromagnético
queden saturados. Una vez que todos los dominios del material ferromagnético estén en una sola dirección, se dice que ya el material está saturado. Cuando el campo magnético externo se vuelve cero, cuando el campo magnético externo se vuelve cero, los dominios no se ubican al azar, sino que van a tener un cierto flujo magnético residual. Esto es muy importante, por eso la redundancia. Ahora, ¿por qué los dominios permanecen alineados? Porque requieren de energía para cambiar la dirección de los dominios. De estos dominios requieren energía para cambiar de dirección al azar nuevamente. Energías como una fuerza magnetomotriz opuesta, puede ser también la calor, o puede ser un choque mecánico. Es de aquí que se explica que si nosotros dejamos caer un imán al suelo con fuerza, o le golpeamos con fuerza a un imán, este puede perder su campo magnético. Este cambio de dirección origina pérdidas. Debido a que estamos gastando energía para poderlo poner en un estado inicial al material ferromagnético. Pérdidas por histéresis. Es la energía que se necesita para reorientar los dominios durante cada ciclo de corriente alterna aplicado al núcleo. Quiere decir que en esos puntos, en el punto C y en el punto E, el material va a quedar magnetizado y necesitamos energía para poderlo poner en su punto cero, en un punto inicial. Es por ello que causa pérdidas, y estas pérdidas las llamamos pérdidas por histéresis. Es proporcional al área dentro del circuito, dentro de la gráfica, desde el color verde. Las pérdidas por histéresis son proporcionales al área dentro de la gráfica. Inicialmente habíamos nombrado pérdidas de energía en el núcleo ferromagnético. Las pérdidas de energía en el núcleo ferromagnético son dos: la pérdida por histéresis, que ya lo hemos mencionado. La ley de Faraday explica las pérdidas por corrientes parásitas.